Diciembre 12, una fecha importante para los católicos definitivamente. Hoy se celebra, hoy se conmemora el Día de la Virgen Morena. Vamos a conocer la historia acerca de esta imagen religiosa. La devoción de la Virgen de Guadalupe se remonta a nuestro país a la época colonial, principiando en el siglo XVII. Según el doctor en historia Fernando Urquizú, se entrelaza con la veneración de la Virgen de los Remedios y de Concepción. Y la devoción de la Virgen de Guadalupe es una mezcla de lo que es la Virgen de los Remedios con la Virgen de Concepción, que son dos devociones traídas a la Nueva España por los invasores del Imperio Español. Entonces, en función de esto, pues hay un proceso de uniformidad de las ideas o de actualización de los imaginarios a partir del Tercer Concilio Mexicano y a partir del Concilio de Trento para el año de 1589, en los cuales hay una aprobación apostólica de seguir las mismas devociones tanto en la península como en el resto del imperio, convocado por el emperador Felipe II. Entonces, en función de esto comienza a reproducirse las devociones, pero la cultura prehispánica es muy rica e incorpora sus antiguas creencias hacia una diosa madre que la va a encarnar la Virgen, y entonces una fusión de esto pues es ya una versión novohispana, como sería la Virgen de Guadalupe, a la cual estaba adscrita el Obispado de Guatemala. La primera festividad que se conmemoró en honor a la Virgen de Guadalupe en Guatemala se remonta a 1808, en la cual las manifestaciones de religiosidad y tradición finalizaron el 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe. También lo nuevo hispano conservador, en este caso representado por la Virgen de Guadalupe, va a tener su manifestación dentro de lo liberal. Entonces, en ese pensamiento, en ese juego de ideas, también aparece aquí un desfile el 12 de diciembre precisamente de 1808, con la conmemoración de lo que van a ser las festividades de la vuelta al trono del rey Fernando VII, y entonces se abre con una procesión de la Virgen del Rosario para estrenar el templo de Santo Domingo en la Nueva Guatemala de la Asunción, que era el edificio más grande de su momento, para reproducir el imaginario que tenía que ver con lo religioso, lo católico, lo monárquico. Siempre en 1808, autoridades eclesiásticas de ese momento mandaron a realizar el primer cuadro de la Virgen de Guadalupe de características específicas. Se manda a hacer un público ya con las características, con esta imagen, pero con una característica local, que es el cuadro de la Virgen de Guadalupe que está en la iglesia de Santo Domingo. Si ustedes se dan cuenta, es un cuadro que en la parte de abajo tiene, en vez de ánimas, porque ya para ese momento la Virgen de Guadalupe representa una totalidad de las devociones, en las cuales, por ejemplo, esas personas que están en el infierno, entonces son sustituidas por rosas. La tradición de vestir a los niños con trajes regionales se remonta a principios del siglo XIX, a manera de acompañar esta devoción mundial a la Virgen de Guadalupe. La costumbre no se pierde, sino más bien se va a transformar en el siglo XIX, y como se transforma ya, digamos, en el siglo XX también el papel de la iglesia, de reproducir el sistema de vida colonial a reproducir un sistema capitalista en la que va a ser árbitro entre los distintos grupos sociales, y es ahí donde esos trajes indígenas encuentran un rescollo, un lugar en donde, digamos, pervivir en el imaginario. Ya no van a ir de rizadas cabelleras, ya no van a ir con estas capas vistosas, sino que los trajes indígenas van a pervivir en función de que es un rezado en el cual se visten las mejores galas para acompañar una devoción local como sería la Virgen de Guadalupe. En Guatemala existen varios cuadros de la Virgen de Guadalupe, siendo el del pintor Miguel Cabrera, que se exhibe en Catedral, el más importante por haber sido realizado teniendo a la vista el cuadro que está en la Basílica de Santa María de Guadalupe, en México. Bueno, y cada 12 de diciembre, en realidad, el santuario de Guadalupe, ubicado en la zona 1 del centro histórico de la ciudad de Guatemala, se convierte en el lugar perfecto donde van muchos feligreses católicos y, por supuesto, no dudan en aprovechar las diferentes actividades que se realizan en el lugar, incluso tomarse una fotografía luciendo algún traje regional.
487 años han pasado desde aquel frío y lejano diciembre de 1531. La devoción que nació en el Cerro del Tepeyac en México se ha extendido por todo el mundo y Guatemala no es la excepción. La Santísima Virgen de Guadalupe, un 9 de diciembre, se aparece a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en las faldas de aquel cerro, donde le pide que se le construya una casita para poder ahí recibir a sus hijos, a los hijos de nuestra madre, a nosotros aquí habitantes de estas tierras de América, para poder ella mostrarnos a su propio hijo, a su hijo Jesucristo. De alguna manera no era tanto por ella, sino era por él, que ella quería que se construyera el templo, para ella mostrar a su hijo. Y cuánta gente a lo largo de estos siglos verdaderamente se ha acercado para poder, a través de nuestra madre, encontrar el amor de Jesucristo. Y aquel día, 9 de diciembre, fue el origen, digamos, de esos encuentros, que fueron 4 los que tuvo Juan Diego con la Santísima Virgen de Guadalupe, los cuales concluyeron, por decirlo así, el día 12 de diciembre de ese mismo año 1531, cuando la Virgen de Guadalupe le pide a él que suba al Cerro del Tepeyac, a un lugar árido, a un lugar donde había caído esas heladas propias de diciembre y de esos países del norte, no nieve en sí, sino esas heladas como las que suceden en Guatemala. Y la Virgen le pide que suba allá para que corte la señal, unas flores. Juan Diego, más que decirle no se puede, es imposible, solamente se sonríe, pero él sabe, menciona la historia de Nicanor Poa, de que en aquel lugar no habían flores, pero él va confiando en la palabra de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, y lo que encuentra, pues, lo que la historia nos dice es que encontró rosas de Castilla y él las va ordenando en su tilma, y cuando ya las presenta como una señal al obispo Juan de Zumárraga, es cuando el obispo descubre ahí la imagen de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. En Guatemala fue hasta el 9 de diciembre de 1793 cuando se inauguró el primer templo dedicado a la Virgen de Guadalupe. Ese templo fue destruido por los terremotos de Santa Marta. Posteriormente se construye el templo que se conoce hoy en día. Al llegar al santuario de la Virgen de Guadalupe en la zona 1 de la ciudad capital nos encontramos con las historias de los feligreses. Algunos vienen a hacer peticiones, algunos otros a agradecer milagros recibidos por intercesión de la Virgen. Sí, la vida de mi hija. Por supuesto, ella es mi hija, ellas son mis 2 sobrinas, pero siempre las traigo porque hizo un milagro muy grande en mi vida. ¿Qué recuerdas? La vida de mi hija, que ya estaba para que ya no, ¿verdad? ¿Qué se íbamos? ¿Hace cuánto viene a ver a la Virgen? 10 años. ¿Por qué decidió venir hoy y no el 12 de diciembre? Porque no podemos entrar, así como agradecerle principalmente, ¿verdad? Siempre le traigo sus rosas blancas, sus veladoras y todo, ¿verdad? Yo empecé hace 4 años a venir, traía a mi nene, con él empecé, ¿verdad? Se lo vine a ofrecer a la Virgen y mi nena 3 años lleva de venir, y a consagrarlos a ella, ¿verdad? Para que cuide siempre de ellos. ¿Cuántos años, bueno, antes de que ellos existieran, cuántos años tiene usted de venir a ver a la Virgen? Ya calculo de como unos 15 años, sí, ya 15 años de estar viniendo aquí, pero la tradición pues yo la inicié con mis niños, ¿verdad? Porque eso ya es, nosotros lo tomamos de vestirlos y traerlos, así es cada año. ¿Algo especial que usted recuerde que tenga que agradecer? Pues le encomendé a mi nena, estuve a punto de perderla. A los 3 meses fue prácticamente un aborto, ¿verdad? Pero yo le vine a pedir a ella que me la dejara. Entonces la nena, pues gracias a Dios logré salir de la crisis y aquí está. ¿Te gusta venir? Sí. ¿Con quién vienes hoy? Con mamá y mi hermano. Sí. ¿Ellos siempre te traen? Sí. Desde el santuario de la Virgen de Guadalupe en la zona 1 de la ciudad capital y con imágenes de Mauricio Soto, reportó José Martínez. Día de la Virgen Morena, Día de la Emperatriz de América. Con esta noticia vamos a la pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos, somos TN, Todo Noticias.